detonante emocional de soledad, de desarraigo y de tristeza. Ese es el duelo migratorio, que afecta desde aquel que pasó el control migratorio con todos los papeles en orden, con todos los requerimientos en orden, como por ejemplo aquel ejecutivo de multinacional que lo espera un gran empleo, con un apartamento, con todas las comodidades, hasta aquella persona humilde que pasó por la frontera sin documento alguno, sin papeles, pues. En ambos casos se vive un terremoto de sentimientos, tarde o temprano, y ese es el duelo migratorio. Antes de continuar, aclaro que no soy experta de nada. Cuando abrí este canal, solo intenté ayudar a hombres y mujeres profesionales sobre todo los venezolanos como yo, que de ese éxodo que ya viene sucediendo a más de una década, de ese éxodo venezolano, para intentar ubicar o para intentar de que la gente se ubicara de alguna manera en ese país, por lo menos en el que yo estaba viviendo en ese momento dado. En el caso, bueno, cuando abrí el canal yo estaba viviendo en Brasil e intentaba pasar informaciones que fueran útiles para las personas, para que pudieran reinventarse y encontrar un camino de realización en el extranjero. Muchos de esos videos ya no son visibles en este canal, pues porque muchos perdieron vigencia. Pero con el tiempo entendí que esto yo también lo hacía para drenar, que también esto era para mí, para drenar todo ese estrés de aculturación, mi síndrome y mi duelo del migrante, que hay una diferencia entre estos dos, pero en este video voy a reflexionar sobre el duelo, que me ha hecho ver quién soy, qué quiero de la vida y que me llevó a reinventarme y a encontrar nuevas maneras de trabajar, de sentirme valiosa aplicando todo lo que he estudiado y cómo ayudar a otros a partir de mis referencias. Así que si algo te resuena y quieres compartirlo, es bienvenido en los comentarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en estas escenas? Bueno, no he perdido mi hábito de escribir diario, y aunque ya no, como cuando era un adolescente, pero sí eventualmente escribo a mano mis situaciones. En este momento aquí me preparaba para mi quinta migración, que era Alemania, y sabía que pasaría nuevamente por las 7 pérdidas que representan el duelo migratorio, sabiendo que sería más intenso porque ahora iba a estar mucho más distante. El duelo migratorio es un proceso emocional complejo que muchas personas enfrentan cuando dejan su país. Y duelo, que viene de la palabra dolor, dolus en latín, pero que no es necesariamente algo que debemos de ver como algo malo o algo negativo, ¿no? Sino que es algo natural, es un proceso. En este caso, el duelo migratorio se presenta en la persona como una sensación profunda de haber perdido algo muy importante en su vida, y de hecho, bueno, no es una sola cosa importante de su vida, sino que son varias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este proceso es similar como cuando muere un familiar de nosotros, a diferencia que cuando muere un familiar es uno, pero uno generalmente es uno, ¿no?
Pero en el duelo migratorio no es solo uno, sino que mueren 7. Y el proceso del duelo, inclusive hasta en los tiempos, es más o menos similar a cuando tienes la pérdida de un ser querido. Pero estas 7 pérdidas, para algunas personas, marcan una diferencia unas de las otras. Sentimos más la pérdida de uno que del otro. Trayendo de vuelta ese ejemplo de la pérdida de un familiar o de la pérdida de 7 familiares al mismo tiempo, en el mismo momento, supongamos que para que sea un evento así de todos en simultáneo, de estas 7 personas en simultáneo, pues un accidente, ¿no? Supongamos que en este accidente va papá, tío, abuelo, pues evidentemente nos va a afectar más y nos va a doler más la pérdida de papá que la del tío o que la del abuelo. La pérdida de mi padre me afectaría mucho más porque mi padre es más cercano a mí, es mi vínculo, es mi progenitor. Entonces, es el duelo migratorio, es el duelo múltiple y uno que me cause más impacto que el otro. Es como el ejemplo del padre, que mi padre es el que me afecta más, pues habrá alguna de las pérdidas de estas 7 que me va a impactar más, otras menos. La primera pérdida, para la gran mayoría de la gente, por supuesto que es, ¿qué es esto? El duelo del migrante.